10:30 de la mañana, continuamos con Mañana es Mejor, después de todas las noticias que hemos dado, pero vamos a arrancar una de ellas, la que más impactó en todo lo que es la ciudad. Ayer el INDEC dio un índice de desocupación que abarca el 9,8% a nivel nacional, pero una de las ciudades con más desocupación, como es noticia todos los años, es Mar del Plata, donde se registra un porcentaje 11,6%. Para hablar de este tema y algunos más respecto a la política y la economía del país y de la ciudad, vamos a charlar con nuestro compañero, amigo José Mauro. José, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días a vos y a todos los muchachos por ahí, y las chicas, por supuesto. Buen día, José. José, bueno, este dato, primero y principal, el INDEC volvió a dar datos, que eso ya es algo, ya es noticia. ¿Es creíble este dato? Vos que tenés una extensa experiencia analizando todo este tipo de estadísticas, ¿es creíble y qué opinión te merece al respecto? Efectivamente es creíble por primera vez en muchos años. Sabemos que el INDEC en los años pasados, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, había fraguado las cifras, había mentido directamente con las cifras, básicamente porque eliminó de la medición a sectores enteros de la actividad económica que se sabía que estaban rezagados y directamente no los medían, y además seleccionaban a dedo los hogares en los que se hacía la encuesta de trabajo, de empleo. Esto para hacer figurar que el desempleo bajaba o que estaba muy bajo, bueno, eran logros de la política económica, etcétera. Toda esa mentira quedó de lado ahora con la medición como debe hacerse sobre todos los sectores económicos, sobre todas las franjas etarias, sobre todos los hogares. Este primer número sitúa lo que más o menos sabíamos, aunque no teníamos datos obviamente oficiales y creíbles, pero sitúa al tema del desempleo como un tema grave, preocupante en la Argentina, que ya a esta altura no importa discutir si viene de antes. Es obvio que no se produjo en estos meses, sino se puede haber aumentado, pero no se produjo básicamente el tema del desempleo en estos meses. Mar del Plata está en el lugar, según los nuevos datos del INDEC, está en el lugar que ha estado desde hace 10 años más o menos. Primero, segundo o tercero en el ranking de conglomerados urbanos con mayor índice de desempleo. Esto no es muy diferente de lo que era en 2002, 2003, 2004, etcétera, etcétera. Más allá de que después se lo hizo aparecer como que bajaba el desempleo en Mar del Plata, etcétera, lo concreto es esta realidad que tenemos, cerca del 11,5%, un poco más, por ciento de población económicamente activa que está desempleada, ya bien porque busca trabajo y no encuentra, o porque directamente no busca trabajo. Está junto con, puntito más, puntito menos, con el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires y Mar del Plata, Batán. Son estos los conglomerados más comprometidos, que son los que tienen más de 500.000 habitantes, y el conurbano tiene mucho más, por supuesto, pero se mide la gravedad del asunto en que los conglomerados urbanos con mayor cantidad de densidad de población son los que reflejan el mayor índice de desocupación. Hay un dato dentro de todo el muy completo informe que hizo el INDEC, que no es ni más ni menos que lo que hacía el INDEC históricamente hasta que fue intervenido y prácticamente implosionado por las anteriores autoridades. El dato que más me interesa rescatar es el de la franja etaria, es decir, en qué edades se nota más la falta de trabajo, la falta de empleo seguro. En la franja que va hasta 29 años, es decir, los jóvenes que buscan desde el primer empleo hasta un segundo empleo,
pero en la franja más activa de la población, ahí el índice nacional llega al 19%, el índice de desempleo. Esto es particularmente grave porque están teniendo más o menos trabajo bien remunerado o que les alcanza por lo menos para mantener un hogar, los sectores de más de 30 años. Pero los jóvenes que buscan el primer empleo o que quieren mejorar el que tienen actualmente son los que más están sintiendo la falta justamente de oferta de trabajo. Esto es lo que más preocupa, lo que más hay que poner el énfasis en revertir, sobre todo el primer empleo. Es decir, el joven que sale del colegio secundario, o mejor dicho, o va a estudiar a la universidad o empieza en los estudios universitarios, etcétera, y no consigue un empleo efectivo como para empezar a abrirse camino. Esta es la situación que creo que más le va a preocupar al gobierno y a donde va a poner más el acento para tratar de revertirlo. Respecto de los números de Mar del Plata Batán, que es lo que se mide el conglomerado completo, hay un factor que no lo tienen otros sectores y que sí agrava la situación acá, hace más difícil revertir la situación, que es que año tras año, esta vez estos últimos años menos cantidad, pero igual sigue siendo importante, año tras año mucha gente que viene del conurbano bonaerense, de algunas provincias del interior, sobre todo del noroeste del país, viene a hacer la temporada, a pasar la temporada, a buscar con algún trabajo informal, hacer algo de dinero en esos meses. Mucha de esa gente se queda en Mar del Plata, se afinca en los barrios más periféricos, a veces hasta se han formado barrios enteros. Entre 2000 y 2010, 2012, crecieron barrios en Mar del Plata que antes no existían, producto de esa especie de migración interna que viene a hacer la temporada y se queda porque estar sin trabajo mal en Mar del Plata es mejor que estar sin trabajo y mal en su provincia o en su lugar de origen. Así es que tenemos el crecimiento de la población en Mar del Plata, que era de 300, 400 mil habitantes hace 10, 15 años, hoy estamos casi en el doble. Esa gente, la mayoría de esa gente después no tiene trabajo estable y está dando vueltas por la ciudad con trabajos informales, con changas, o directamente, en algunos casos, no estoy haciendo una cuestión social de fondo, una crítica social, pero sí hay que consignarlo, en algunos casos hasta se dedica al delito para poder sobrevivir. Esta es la situación que a Mar del Plata le cuesta más que a otros lugares revertir, porque está teniendo en los últimos años, fíjense cómo van creciendo en los censos, la población de Mar del Plata, que crece mucho más que lo que crecen en otros lugares, donde en general decrece. ¿Y de dónde va esa gente? Y en parte al conurbano bonaerense y en parte a el conglomerado Mar del Plata Batán. Y la oferta de trabajo en todos estos años no ha crecido, más bien ha decrecido. Esta conjunción de factores, de más cantidad de gente que viene sin oficio, sin especialidad, y busca trabajo en Mar del Plata, no lo encuentra, pero igual se queda, porque se sobrevive un poco mejor que en otros lugares, o que en el lugar desde donde provienen, es lo que hace cada vez más complicado poder revertir estos números. Le va a llevar años a Mar del Plata emparejar los números o bajar los números. No hay otra fórmula, otra receta, que es la inversión productiva que genere puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero por el momento la situación está como está. No nos debería sorprender. Un poco la lectura que hago es que no sorprende, Mar del Plata ha ido aumentando poblacionalmente y decreciendo en oferta de empleo. Es lo que hace que la situación esté en el punto donde estamos hoy. José, una preguntita. ¿Vos qué opinás de las declaraciones de Ricardo de Rosa, el secretario de Desarrollo Productivo, con respecto a Mar del Plata, con respecto a lo que venimos hablando, que dijo que no estamos tan mal,
que el 11,6% no cree que sea un índice tan alto, que él esperaba que sea mucho más alto y que, bueno, comparando datos estamos en la misma situación que en el 2006. Bueno, con respecto a esto, ¿qué lectura haces vos? Más o menos lo que veníamos diciendo, no es muy diferente de cómo era, de cómo venía siendo en los años anteriores, nada más que como se dejó de medir bien, aparecía Mar del Plata por ahí con el 7% de desempleo, en fin, con números que eran muy bajos, eran artificialmente bajos. Es cierto que desde 2006, 2007, cuando se deja de medir en serio y se empiezan a truchar los datos desde el INDEC nacional, se benefició, entre comillas, artificialmente se benefició Mar del Plata, Batán y otros centros urbanos grandes porque parecía que el desempleo bajaba. Ahora lo que hay es un sinceramiento de los números. Me parece correcto lo que dice el funcionario en cuanto a diagnóstico. Estamos como veníamos estando. En ese sentido no hay demasiados cambios, no es que no hay que preocuparse o que no es tan grave, es grave. Lo que quiero decir que no es nuevo el fenómeno. Lo que deberían preocuparse los funcionarios de los ministerios de producción, desde la nación a las provincias y luego a los municipios, es el famoso tema de encontrar fórmulas para la erradicación de industrias productivas o de empleo productivo, de actividades productivas que generen mayor cantidad de empleo. Esto no es un tema que se pueda resolver de un día para el otro, pero sí deben estar atentos los funcionarios a las oportunidades que se presenten, las facilidades que pueda dar el municipio a empresas que se quieran radicar. No importa, no hay que pensar en que acá vengan a instalarse automotrices que den trabajo a 2.000 personas, no. Hay que ir haciendo de a poco la cosa con rubros y sectores que tengan mano de obra, que necesiten mano de obra más o menos especializada. Hay un punto en esto que, hablando informalmente en estos últimos meses, con algunos empresarios, con algunos dueños de emprendimientos en Mar del Plata, que por ejemplo en algunas tareas, en algunos oficios muy específicos, no encontraban gente capacitada. Tenían necesidad de tomar 2, 3, 5, 10 empleados y no hacían pruebas, los llamaban, hacían llamados y concurría la gente, pero ninguno tenía la capacitación necesaria como para hacerse cargo de ese tipo de trabajo. Esta es otra dificultad que está habiendo. La tecnología ha avanzado muchísimo en muchas áreas y hoy no es como antes, que se requerían 50, 100 puestos de trabajo todos juntos y iba la gente sin oficio y encontraba allí su lugar para su primer trabajo. Ahora se necesita que manejen determinado tipo de cuestiones que en los últimos años, por la caída brutal de los índices de capacitación en la educación, etcétera, cada vez es más difícil encontrar gente capacitada para tareas nuevas. Las tareas de este siglo, digamos, del último tramo del siglo pasado y de este siglo, que están signadas por el uso intensivo de tecnología, etcétera. Tenemos mucha gente con necesidad de trabajo y muy poca capacitación o muy baja capacitación. Ese es el drama que tiene socialmente Mar del Plata. Tiene mucho habitante y poco con capacidad de ocupar puestos que se puedan generar en los próximos años, diría yo. El tema hay que verlo en sentido estratégico, en sentido a largo plazo, en sentido de un proceso de aumento de la producción. ¿Qué tipo de producción? Bueno, la que viene por delante, esta idea del polo tecnológico que se estuvo hablando en estas últimas horas, con la visita del ministro de Barañao, Ciencia, claro, Barañao. Todo esto va a requerir va a haber nuevas posibilidades de empleo, pero tienen que ver con la capacitación. Sin capacitación, si solamente capacitamos a la gente para hacer changas, eso no sirve.
No sirve porque a corto plazo le puede dar la solución a alguna familia, pero a largo plazo no sirve porque es el tipo de empleo que va quedando en el camino. Cada vez ahí se necesita gente con mayor capacitación. José. El tema va trabajo y educación al mismo tiempo. Si lo hacemos por separado, no se va a resolver el problema. José, como siempre, muchas gracias por toda esta información, por toda esta reflexión. Bueno, nos encontraremos en los próximos días para seguir hablando porque este tema da para más y como vos decías, no solamente se basa en un tema de producción, sino también en un tema de educación, que es otro tema a debatir. Ya, que está bastante postergado en nuestro país. José, un abrazo grande, gracias por todo. Un abrazo, Manuel y Flor. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba José Mauro dándonos una reflexión acerca de todos estos datos que sacó el INDEC, donde involucra claramente a la ciudad de Mar del Plata como la segunda ciudad con mayor desocupación, con las demás polos urbanos como el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires, el Gran Mendoza, todos están con problemas de desocupación. Es un tema que en Mar del Plata se viene tratando, como decía José, hace 10 años siempre Mar del Plata está entre los primeros lugares y hay que pensar, como decía José, a largo plazo respecto a ver qué es la ciudad que queremos, porque no solamente hay un problema de desocupación, es un problema también de educación, es un problema donde Mar del Plata en pocos años ha crecido mucho, la población de Mar del Plata ha crecido por personas que vienen de otro lugar. Bueno, ¿qué hay que hacer con todas esas personas? ¿Cómo se puede agrandar la oferta laboral para que todos puedan tener acceso a un trabajo digno? Yo creo que es una situación muy más complicada de lo que parece, como para sentarse a opinar. Es cierto que muchas de las tareas que realizan las personas que no son de la ciudad de Mar del Plata las realizan porque se necesita mano de obra y muchos marplatenses no hacen esos trabajos. Por ejemplo, no sé, todo lo que tiene que ver con electricidad en rutas, lo que tiene que ver con trabajo en campo. Hay muchas tareas que terminan haciendo personas que vienen de afuera porque pasa esto. Y también otra de las cosas que me parece que está bueno remarcar es que se tiene que desarrollar también la oferta laboral para, como decía José Mauro, para los jóvenes, porque hay muchos que sí, que hay ofertas, pero no tienen la formación, lo que es más mano de obra, no tanto intelectual. Y también es cierto que para los que contamos con la suerte de no sé, estar estudiando una carrera o contar con ciertas herramientas sobre la tecnología, tampoco tenemos ofertas laborales y es muy difícil, como dice él, conseguir nuestro primer trabajo, o por más vos ya tenés un par de trabajos hechos, también es difícil seguir. Muchas veces no queda otra que el autoproyecto y vos rebuscártela con sí, algo. O trabajar en el Estado. O trabajar en el Estado. Pero el Estado no está para dar demasiados trabajos, sino para dar servicios y trabajos eficientes. Sí. Acá hay un problema en que el Estado es demasiado grande, donde personas que no pueden acceder a un empleo privado dependen muchísimo del Estado y no pueden depender de sus propias oportunidades. Es un tema que genera mucho debate y mucho análisis, por supuesto. Vamos a ir a una pausa. A mí me gustaría, antes de irnos a la pausa, descomprimir un poco con un par de tweets del hashtag de hoy, que es tengo una idea. Acá Regina... No, justamente para esto se necesitan muchas ideas. Sí, pero los que seleccioné acá son más bien como utópicos, así que no es tan práctico como el de Gaby, así que no creo que sirva mucho para este tema, pero bueno. Acá Regina dice, tengo una idea, borremos el odio del mundo. Muy, muy positiva. Después Yamila dice, esta es buenísima, por favor. Tengo una idea, ¿por qué no convencen a mi pareja para que se case conmigo? Yamila, no sé. No creo que podamos hacer eso, pero bueno, desde acá muchas buenas vibras. Y Suerte. Y después está
no sé, esta es tremenda, me sentí muy identificada. Juan dice, tengo una idea, la vida debería estar envuelta en panceta. Juan, te aplaudo. Un grande, la verdad. Bueno, ahora sí, nos vamos, Manu, al vamos segundo corte de hoy. Nos vamos escuchando a Salam Aleikum con Es verdad, puedo morirme. Qué lejos está de mí, solamente